Bien, y continuamos con transmisión. Bien, hasta ahora somos 10 personas. Creo que podemos ir iniciando, si les parece. O, no sé, Ricardo, Mercedes, Lluvia. ¿Esperamos a alguien más todavía de ustedes, de su equipo? Me parece que no, ¿verdad? Violeta no puede estar hoy y Aurelien no sé, pero tal vez llegue más tarde, pero Ok. pues Mercedes decide. No, no, no lo que tú digas, Jairo. Sí. Ok, bien. Entonces, creo que podemos ir iniciando. Permítanme que resuelvo esto de la transmisión en Facebook. Bueno, pues vamos arrancando entonces. Bienvenidas, bienvenidos todos los que están aquí. Muy buen día o buena tarde, dependiendo de en dónde se encuentren. Sabemos que hay personas de varias partes del globo. Eh, pues darles la bienvenida a este espacio de diálogo en vivo organizado por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, esta vez en compañía del taller de prácticas filosóficas. Recordarles que nuestro propósito en estas actividades que llevamos haciendo es dar voz a quienes ejercen la práctica filosófica, especialmente la consultoría filosófica en diversos contextos alrededor del mundo, compartir en buena medida sus trayectorias, mostrar cómo la filosofía, también lejos de ser una actividad puramente académica, lo sabemos, puede convertirse en una herramienta vital, que sea a la vez creativa y profundamente humana. Hoy tenemos el gusto de contar, como ya lo anuncié, con algunos de los miembros y bueno, yo diría los miembros fundamentales del taller de prácticas filosóficas, que por cierto es una institución avalada por el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficas, ¿no? Una de nuestras instituciones formadoras. Y en este espacio, más que una entrevista, como en otras ocasiones, buscamos a través de una práctica viva acercarnos a la propuesta formativa de esta escuela y el papel que tiene en el desarrollo de la consultoría filosófica. Entonces, la invitación es principalmente para que todos los presentes puedan interactuar, puedan involucrarse directamente en la práctica. Y bueno, al final también tendremos un breve espacio para dudas, inquietudes que haya, sobre todo a la luz también de la próxima formación que estará ofreciendo el taller, de la cual igual más tarde nos estarán comentando un poquito. Les dirijo la pregunta. Por ahí también bienvenido, Aurelien, que llegaste. Un gusto tenerte por acá. Muy breve, antes de comenzar, porque ya decía, lo principal va a ser una práctica, ¿no? Y una práctica de café filosófico, además. Pero antes de eso, para quienes no conozcan al taller de prácticas filosóficas, quiénes son ustedes y qué les llevó a fundar este organismo, esta institución? Quien guste contestar, adelante. ¿Contesto yo, Ricardo, o Adelante. tú? ¿Yo? No, tú, Mercedes. Pues bueno, sí, he tomado yo la palabra porque en principio lo fundé yo, lo que es lo que tú llamas institución. No sé si, sí, se puede decir que es una institución porque de alguna manera tiene una continuidad y tiene un propósito, tiene de alguna manera una unidad, entonces una unidad de destino. Entonces hay algo de institucional. Bueno, todos nosotros digamos que la condición que nos ha unido es la formación en el IPP, en el Instituto de Prácticas Filosóficas de Óscar Brenifier y Isabel Milón. Y bueno, yo me vengo formando con ellos desde el año 2006-2007, muy antiguo ya mi relación. La de los demás es un poco más. Aurelian también lleva bastante tiempo. Y en principio, pues digamos que
nuestro trabajo de formación con ellos nos llevó a generar un grupo simplemente de trabajo en el que, porque la actividad fundamental de un filósofo práctico es empezar por la propia formación, ¿sí? Por su propio autoconocimiento y por el trabajo sobre sí mismo. Entonces, digamos que este taller de prácticas filosóficas se fundó precisamente para esa práctica, esa ejercitación. Mm, Eh, bueno, terminó siendo un núcleo en el que iba formando a otros. claro. No sé si con esto respondo o quieres algo más, porque no To- quiero tampoco contar muchas cosas porque podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo estoy de acuerdo y también pienso que sería una suerte de spoiler para lo que viene. Es decir, prefiero que también se pueda ver a través de la práctica misma. Entonces, gracias, Mercedes. Eso es suficiente por ahora. Simplemente decir que ahorita Perdona, solamente decirte a las personas de las que estamos aquí, Ricardo, Exacto. Lluvia y Aurelia son del taller y faltarían en este momento Violeta, que está en Chile, y Nadia Villegas, que está en Ciudad de México. Exacto. A eso iba justamente Mercedes, a decir quiénes lo integran, de los que están aquí y bueno, de quienes no están. Y decir también que es un equipo internacional, ¿no? Como se pueden dar cuenta, personas de España, de México, Chile, alguien en Francia que está por allá en Colombia también, ¿no? Entonces es un equipo bastante rico. Y bueno, yo pasaría ahora sí a darles la palabra a ustedes para que puedan conducir la actividad. Que recordemos esta propuesta bajo el nombre de cómo hacer un café filosófico con las herramientas de la práctica filosófica. Pero bueno, sabemos que no va a ser una exposición teórica, sino más bien una cuestión práctica. Entonces, les cedo el micrófono y al final regresamos. Adelante, el espacio es suyo. Vale, gracias. Bueno, no va a ser una exposición teórica, pero sí que voy a dar algunas pinceladas porque entiendo que estoy entre personas que se forman, muchas de ellas también en la práctica. Entonces, sí que me gustaría dar un poco como un marco, porque de alguna manera la pregunta dice un cómo, ¿no? En cómo y parece que habría que decir algunas ideas metodológicas. El café filosófico y la razón por la que lo hacemos en esta ocasión es porque tiene fama de ser algún espacio muy abierto, en fin, siempre ha concitado mucho el interés de mucha gente porque en principio tendría una técnica bastante laxa y sin embargo nosotros vamos viendo que es una forma, una actividad que para que se genere de alguna manera un cierto contenido y una cierta sustancia filosófica, pues precisamente hay que estar muy formado en la práctica filosófica porque requiere mucha agilidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aplicamos algunas de las competencias filosóficas a lo que es el taller. Por ejemplo, el que las intervenciones no sean muy largas, porque bueno, sí por el hecho de monopolizar el espacio, pero también porque las intervenciones muy largas suelen contener muchas ideas. Entonces, cuando uno vierte muchas ideas de golpe, realmente hay una especie de emborrachamiento, ¿no? O sea, uno se marea con tantas ideas, ¿no? Entonces, nosotros intentamos ordenar ese flujo y hacer que las intervenciones sean relativamente cortas. Eh, Otra de las cosas típicas de nuestro trabajo es diferenciar la crítica interna de la crítica externa. La crítica interna es la que de alguna manera trabaja la aportación de una persona y de su posible profundización o su posible incoherencia, en fin, cualquiera de las dimensiones que se puedan trabajar de esa persona. La crítica externa siempre sería la crítica que viene de ideas de fuera de esa persona. ¿Sí? Entonces, en la práctica filosófica solemos darle prioridad a la crítica interna, es decir, profundizar en las ideas, pero en el café filosófico se le da cabida precisamente a la crítica externa, a las objeciones de otras personas, ¿no? Eh, las competencias filosóficas
con las que nosotros nos manejamos normalmente son los de la conceptualización, profundizar a partir de los argumentos, de los ejemplos, y todo eso lo propiciamos también en el café filosófico. Y espérate que recuerde alguna otra cosa que me estaba intentando acordar. Sí, hay una cosa interesante que me encuentro muy a menudo, pues ya con el tiempo que llevo encontrándome con personas que apenas se inician en el pensamiento, y es la diferenciación entre posicionarse y argumentar. Es decir, posicionarse es de alguna manera tener una tesis sobre cualquier idea, ¿no? Es decir, esto es así, pero inmediatamente después uno debería sostenerlo con ideas, argumentarlo, ¿sí? Y esa articulación es especialmente interesante en un café filosófico. Pasar del puro posicionamiento a argumentar la idea es quizás lo más exigible, un mínimo exigible en un café filosófico. Y luego finalmente las normas, que ya pues se las dedico a todo el mundo, ya podemos empezar el taller, y me gustaría, si es posible, que los que tienen la cámara apagada pues nos hicieran el favor de intervenir con nosotros, de venir. Hola Luis. Y así empezamos la actividad, porque nuestra actividad es participativa, y cuantos más personas vivas tengamos, mejor. Bueno, entiendo que habrá personas que por lo que sea, porque Violeta, por ejemplo, no tiene la cámara apagada por alguna razón, porque si no la tendría encendida, porque es de nuestro equipo, pero seguramente no podrá. Y Yoriko, pues también es una persona que conocemos bien, y seguramente si la tiene apagada será por alguna razón particular. Bueno, entonces, en el café filosófico que vamos a hacer va a tener también algunos tintes un poco pedagógicos, y les he pedido un poco a mis compañeros, a Ricardo, a Lluvia, a Aurelian, que en el momento en que detecten de alguna manera el uso de algún tipo de ejercicio, de alguna competencia que nosotros le damos cierta importancia, pues que de alguna manera levanten la mano, y yo les daría la palabra para que lo señalaran, para que vierais de alguna manera qué competencias se están usando y en qué momento, ¿sí? Queríamos daros este aspecto que naturalmente no se hace en todos los cafés filosóficos, porque sería ir demasiado a trompicones, pero en este caso queríamos enseñarlo, mostrarlo. Jairo, ¿tú te encargas de los micrófonos? Sí. Sí, yo voy muteando. Vale, vale. Bueno, y entonces, bueno, pues simplemente os comento las normas, que son muy poquitas para el café. Mantenemos el micrófono apagado para que no haya intervención de ruidos y todo eso. Levantamos la mano para pedir la palabra. A ver, yo os voy a pedir un sacrificio enorme, porque veo que en general la gente lo que hace es pedir la palabra mecánica, esta que se queda enganchada en una esquinita y espera su turno, o sea, como quien espera que algo llueva. Y yo querría hacer una cosa un poco más dinámica, entonces digamos que mientras está hablando alguien no se pide la palabra, se escucha, se le atiende, y cuando se acaba su intervención es cuando se pide la palabra, y con que levantéis la mano física es suficiente, porque además cuando levantáis la mano electrónica se mueven todas las casillas y yo pierdo la referencia de las personas, y prefiero tenerlas más o menos a la vista. Entonces, bueno, pues se pide la palabra, naturalmente, y el animador, pues de alguna manera da la palabra, ¿sí? Y, y en principio para dar la palabra solamente hay una regla, que es, sobre todo cuando ya lleva un cierto recorrido el taller, o sea, el café filosófico, pues darle la palabra a las personas que menos hayan hablado, ¿no? Propiciar la intervención de todo el mundo, ¿sí? Y poco más. Entonces, bueno, a veces en el café filosófico hemos hecho una pequeña introducción o un pequeño preámbulo,
entre otras cosas, por ejemplo, para elegir la pregunta, ¿sí? Hemos utilizado un Google Doc en el que se han escrito las preguntas de cada cual y hemos trabajado primero sobre esas preguntas, si estaban claras, si tenían algún tipo de de elemento problemático, como pudiera ser que es contradictoria o es demasiado vaga, en fin, hacemos una crítica sobre esas preguntas, luego votamos y de alguna manera tomamos una pregunta que sabemos que en cierto modo pues, interesa a una parte, a una gran parte del grupo, ¿no? En esta ocasión, como queremos dejarle también a Jairo y al colegio de consultores un poco la oportunidad de hacer más cuestionamiento o presentación de lo que Jairo considere, pues vamos a saltarnos ese primer paso e ir directamente a una pregunta que pudiéramos abordar ya directamente, ¿sí? Voy a suponer que es una pregunta que nos interesa a todos, es mucho suponer, pero vamos a jugar a eso, a que nos interesa. Y la pregunta que os voy a plantear es en relación con la inteligencia artificial, que, bueno, como todos sabemos y todos los que estamos interesados por el pensamiento, es un desembarco importante ahora mismo en la realidad mundial. Y bueno, hay muchas voces que ya se están, YouTube está lleno de influencers hablando de eso y multitud de gente aportando su opinión. Entonces, bueno, la pregunta que querría tratar o que querría ofreceros para tratar es si la inteligencia artificial es una ayuda o un obstáculo para el pensamiento. ¿Sí? Entonces, pensar en la inteligencia artificial tal como se ofrece últimamente. Doy por supuesto que lo conocéis, aunque a lo mejor alguna persona no, pero seguramente eh, ha oído hablar y no sé, quizás también ese oír hablar de ello puede contar a efectos de la impresión que tiene sobre la IA, la inteligencia artificial. Entonces, este es el reto que tenemos durante un rato. Será pensar sobre si la inteligencia artificial es una ayuda o un obstáculo para pensar, para los seres humanos. Entonces, bueno, pues quien quiera ofrecer su primera idea, pues levanta la mano y nos la expone. Horacio, te oímos. Ahora tienes. No, ahora sí. No, ahora sí. No levanté la mano, pero bueno. Ah, me había parecido que habías hecho así. Vale, pues nada, te estabas tocando la oreja. Vale, vale, ok. Pero ya que tienes el micrófono encendido, dinos tu idea, si quieres, si tienes algo. Bueno, yo diría que sería como, podría ser una herramienta, ¿no? Podría ser una herramienta de práctica para, para ponerse. ¿Cómo vas? ¿Se escucha Pero, ruido? sí, ya está. Bueno, yo la utilizaría como una herramienta de ejercicio y práctica, es decir, sería un buen reto. Yo recuerdo que hace tiempo no existían, por ejemplo, los programas para jugar ajedrez. Entonces el reto siempre era jugar ajedrez con alguien más, ¿no? Presencialmente. Yo recuerdo que cuando salió el ajedrez, digamos, software, siempre era tratar de vencer a la máquina, ¿no? O tratar de ver qué reto representaba la máquina para el ser humano, ¿no? Entonces sería como yo lo veo como un ejercicio, como una herramienta de ejercicio, ¿no? Para ponerse a prueba uno mismo, pero no Vale, precisamente. entonces piensas que puede ayudarte como para ejercitarte. ¿Lo has Sí, hecho alguna vez? ¿Te has ejercitado nunca, con ella? No. nunca lo he hecho, pero siento que podría ayudar y servir para eso. Vale, y piensas, Este, imagínate por un momento que lo vas a hacer ahora. ¿Qué harías con ella? mm,
Pues hace un momento hablabas del posicionamiento. Entonces, si tengo yo un posicionamiento, presento el posicionamiento frente a la IA ¿Ok? y obviamente me va a debatir y entonces yo tendría que argumentar por qué pienso que lo que pienso y seguramente la IA me va a responder y entonces entablaríamos un diálogo, un vaivén del pensamiento. Y Ok. obviamente, Tú piensas que la IA te iba a rebatir tu idea? probablemente, Probablemente. si yo le digo que esa es la Va- intención, Ok, si le induces a eso, ¿sí? sí, para yo poder, digamos, elevar mi nivel, Ok, pues entonces, creo que sería interesante. de alguna manera, aunque no lo has hecho, ¿y por qué no lo has hecho ya? Pues en realidad no he tenido tiempo para eso, pero se me acaba de Sí. ocurrir la idea. Ok, bueno, pues nada, ahora que tienes la idea, quizás la puedes hacer. Sí, Vale, veo dos manos, Echev, ¿es tu nombre, Echev? Hola, buenos días. No, mi nombre es Mirna José de Echeverría Reyes. Soy Ok, docente de la asignatura de Pensamiento Filosófico y Humanidades en medio superior. vale. ¿Levantabas la mano para? Sí, me gustaría intervenir acerca de lo de la inteligencia artificial porque yo trabajo con adolescentes y ocupan estas herramientas y muchas de las ocasiones no se detienen a reflexionar sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con alguna dinámica o un tema específico. Para mí es bueno utilizarlas, yo las he utilizado, pero no considero también que se lo dejemos todo esa tarea a la inteligencia artificial. Para eso tenemos un pensamiento, una reflexión y tenemos que aplicar lo que es la metacognición. Vale. ¿Has oído a Horacio de alguna manera cómo él pensaba que podía entablar una discusión con la IA y el modo en que lo planteaba? Sí, también estaba Sí. escuchando esa parte Ok. que era como, Espera, déjame que te pregunte sobre esto. ¿Piensas que ese mismo ejercicio que ha planteado Horacio se lo podrías plantear a tus alumnos? sí, de hecho yo creo que ellos lo utilizan, o sea, lo utilizan incluso para cuestiones emocionales, algún tema personal, platican con la IA, que para mí sería mejor platicar con una persona en el aspecto psicológico, para profundizar más, porque ellos se van por esa Vale, parte. espera un momentito, Eche, no sé cómo llamarte porque tu nombre Mirna has dicho, sí, Mirna. Como Mirna, perdón, Espera es un que momentito. llegué Sí, tarde. mantenemos un poco la línea de que ha ofrecido Horacio un poco para ver a dónde nos lleva, ¿sí? Entonces, Horacio dice de alguna manera, nos propone la idea de que si él plantea su posicionamiento, es decir, él ya adelanta su tesis, ¿sí? A la IA, y de alguna manera le pide que se la rebata, ¿sí? Que de alguna manera le lleve la contraria, por decirlo así. Vale. Como tal ejercicio, ¿te parece útil para tus alumnos? Me parece útil, los puede llegar a motivar a pensar más, a poder tratar de ganarle a la IA, algo así, como un Ok. reto de, a ver, Estarían motivados para ganarle a la IA. Ok, bien. Vale, entonces al margen de eso, piensas que tienes objeciones del uso de la IA, ¿sí? Y uno de ellos es que piensas que le preguntan cosas demasiado personales. y considero Ok, que sí, incluso o sea, tareas y personales. vale. ¿Y por qué piensas que hacen eso? Que no se lo preguntan a otro ser humano. Tiene que ver, creo yo, con su entorno. Muchas de las ocasiones las tecnologías hacen que nos alejemos de las personas y tal vez, como son cuestiones personales, se sienten más cómodos estando con una computadora, con un celular, haciendo ese tipo de preguntas. Ok, ¿y qué solución le das a una persona que se siente más cómodo con una máquina y de alguna manera tú piensas que es mejor, que sería mejor hacerlo con una persona? ¿Qué le ofreces? Pues considero que tendría que hacerlo reflexionar sobre que es una máquina y que nosotros tenemos emociones y que podría tener empatía con él en algunas cuestiones que él está sucediendo por mi experiencia. Tal vez ya yo haya estado en esa situación o tal vez no, pero pudiera canalizarlo a lo Espera, mejor si yo tengo. Mirna,
¿puedes hablar un poquito más despacio? Que es que realmente no te sigo. Eres una metralleta. Habla más despacito, por favor. Dices que le dirías que una persona sería más empática. Sí, considero que una máquina no podría sentir las emociones de esa persona o de ese alumno, Ok, de ese menor de edad. ok. Ok, sabes que en general los adolescentes están recurriendo a las máquinas porque las consideran más empáticas que los seres humanos. Sí, Es ¿y correcto. cómo piensas que podemos digerir esa contradicción? ¿Tú estás pensando un adolescente acude a una máquina porque está más cómodo? El adolescente se encuentra más empatía en la máquina que en los seres humanos y tú de alguna manera le quieres convencer de lo contrario. Sí, como decirle que es útil, o sea, la puede utilizar, pero nosotros somos personas y las personas tenemos emociones, sentimientos, empatía, valores, cosa que aunque esté programada la IA, no puede ser un humano. ¿Ok? Bien, pues no sé si le vas a convencer, pero ahí queda la idea. Vale. Ok, gracias. Horacio, veo que levantas la mano, pero antes levantaron otros. Me parece que fue Aurelien que levantó la mano o ya pasó. No, en mi caso era solamente para señalar, como dijiste, unos gestos, ¿no? Ay, perdona. Sí, sí, sí. Claro. Y a mí Pero mismo se me había olvidado. Dale, dale. era anterior Sí. a la Bueno, pero intervención. señálalo. Bueno, Señálalo. cuando le pediste a Horacio si después de que él expuso su idea, le preguntaste si ya lo había hecho y luego Mm. le preguntaste si y por qué nunca lo había hecho, digamos, eso de ejercitarse con la inteligencia artificial. Y ahí me parece que esto que hiciste es como enraizar, tratar de enraizar una idea abstracta en la vida, ¿no? Y pertenece quizás a lo que en algún momento se ha podido llamar catagogía, como lo opuesto a la anagogía, pero sí es la idea de ver si una idea abstracta tiene posibilidad de tener carne, digamos, y huesos. Sí, efectivamente, ese es uno de los gestos y curiosamente sabía lo que me iba a encontrar, ¿eh? Y era, no he tenido tiempo, es una respuesta muy típica, no he tenido tiempo. Esa respuesta en una consulta o en un taller o nos habríamos detenido en ella, ¿sí? O sea, ¿de qué va eso de no tener tiempo? Porque el tiempo es tu ser, no, el tiempo no existe más que en tu vida, en tu biografía y en tu forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es enraizar y efectivamente sobre el café filosófico hay cosas sobre que pasamos un poco por encima porque no nos detenemos en eso. Vale, entonces, detrás de Horacio, ¿querías Ah, hablar entonces ahora? Sí, estaba perdona. Ricardo también, pero no sé si. Ah, Ricardo, no le he visto. Sí, Ricardo. es sobre un gesto rápido. Veo que el animador, Mercedes, ha señalado una actitud en Mirna y también en la práctica filosófica, muchos de los trabajos que hacemos tienen que ver con eh, invitar al otro a pensar cómo está actuando. Entonces le ha dicho a Mirna, parece que vas un poco rápido. Entonces invitar a revisar las actitudes también es un trabajo fundamental. Era eso. Mm. Sí, en este caso sirve más que nada para pienso en Mirna también en su tranquilidad, pero pienso también en los demás y que la puedan escuchar mejor, sí, que la puedan entender mejor. Realmente la práctica filosófica y el café filosófico en algunas cosas se cruzan, pero tienen funciones diferentes. ¿Sí, Lluvia? Bueno, una más antes de pasar a lo siguiente, porque luego avanzas muy rápido. Digamos, la relevancia de tejer las participaciones de los participantes, ¿no? En este caso, Mirna vino con su tema independiente y tú la hiciste mirar. Ella verificaste que hubiera escuchado la participación de Horacio y la hiciste, digamos, contribuir con esta idea que ya se ha planteado, ¿no? Como para sentar el diálogo, ¿no? El café es también un diálogo, ¿no? De muchas voces y es
Tú la llevaste a eso y después ya fuiste a su participación identificando el problema y yendo como a una solución que ella misma planteaba su objeción. Eso también fue Ok, interesante. gracias, gracias. Enoque, ¿levantaste la mano? Sí, hola, buen día. Buen Yo día. sí he tenido oportunidad de platicar con la IA en este entrenamiento. Este, una vez fue para identificar debilidades en mi argumento. Le pedí que pudiera hacerlo, pero al principio sí lo hace y después termina siendo muy consecuente conmigo. No sé Mm, si me explico. sí. Termina dándome la razón, como que está entrenada precisamente para negociar esta idea, ¿no? Vamos a llegar a un punto en el que los dos estemos de acuerdo. Y siempre termina con frases, oh, es cierto lo que tú dices, no lo había considerado. Y se acaba esa oportunidad de debatir o de entrenarnos, ¿no? Ok, no, También, es interesante porque dices que al principio sí que te rebatía. Sí. al Ok, principio sí es una postura, sí. ¿no? Pero no se puede sostener Ujú, realmente el diálogo. Al ujú, igual que las conversaciones van de un punto a otro, ujú. desde diferentes enfoques, diferentes perspectivas. Entonces, mi experiencia con este ejercicio ha sido ese. Termina Sí, sí, siendo, termina siendo consecuente conmigo. Me da la razón te y da la bueno, razón. hablar de otras Ok, cosas, ¿sabes, ¿no? ¿sabes por qué hace eso? ¿Enoque? Pues es parte de su entrenamiento. Ujú. Sí. Bueno, pero hay una razón que no sé el tiempo que durará, pero hay una razón que es que ahora mismo la inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros. Entonces, de momento te discute, pero luego te da la razón porque en principio podría estar equivocada también. Entonces, a mí me ha pasado de alguna manera de encontrarle esto que llaman, bueno, esas mentiras que de vez en cuando hace y, y cuando le señalo que no, que eso no es así, porque es un dato, concretamente era un tema de un capítulo de un libro, y entonces me pedía perdón, ¿sí? Me pedía perdón porque se había equivocado, ¿sí? Entonces yo entiendo que podría haber confirmado su idea, pero prefiere tomar el dato, en este caso era un dato objetivo, a lo mejor lo que tú decías es una dialéctica, ¿no? Eran razones. Sí, y creo que tiene que ver también con el área con el que ha sido alimentada o programada la IA, ¿no? Si no tiene tanto conocimientos por el lado filosófico o pensamiento crítico como lo hemos manejado, termina yéndose a otros aspectos como psicológico o más de sentido común muchas veces. Eh, Sí, sí. entonces, o hay temas o posturas que yo puedo tomar y digo, es dentro del aspecto filosófico, pero me censura. No puedo hablar de eso, o ese tema queda fuera y me marca con una línea roja que mi consulta podría estar infringiendo los derechos humanos, ¿no? Y entonces, pues, otra Ah, vez, ok. pausa. Sí, 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 sí. Ok, interesante, sí. Es decir, que arranca bien y luego se le ven las costuras, ¿no? Sí, Bien, gracias. ¿y qué te parece esto de que se le vean las costuras? ¿Cómo lo percibes? A mí me gusta esa parte. Dos veces he detenido a la IA porque me dice, le digo, espérate, ¿qué hiciste? Vi que marcaste un algoritmo diferente. Ah, dice, ¿te diste cuenta de cómo organizo como una matriz de pensamiento? Entonces ha habido varias veces que se ha tenido que mostrar las costuras, ¿no? Y me dice, bueno, casi nadie ve eso, pero pues, y cosas así. Entonces, Ok. considero que es interesante. No sé si los alumnos puedan llegar a eso de entrada, ¿Tú porque las tienes alumnos? consultas con las que se acercan son meramente informativas, no tanto. Tú Sí, tienes, Enoch, sí, que tú tienes alumnos, sí, y podrías enseñarles a discutir con la IA de manera inteligente. sí Ok, lo hemos intentado. Te platico una situación sencilla, pero yo creo que alguien más podría participar y luego regresamos si lo consideran, para no acaparar la charla. ok.
Bueno, de momento, ¿alguien quiere intervenir sobre esto? Le doy la palabra a Fran, Horacio, que tú ya has hablado. Sí, Fran. Y bueno, yo lo primero que he hecho ha sido plantearle esta pregunta a la misma IA para ver qué nos respondía. O sea, que de antemano te fías de ella. No, no me fío de ella, pero me ha parecido interesante a ver qué dice ella de sí misma, Sí. ¿no? Luego, y luego quería hacer aquí un comentario, es que, claro, modelos de IA hay muchos y hay acceso a diferentes modelos de IA y los de pago son mucho más avanzados que los que tenemos, que los que son gratuitos, ¿no? No sé, ahí ya va, creo que por ChatGPT ya va un modelo 4 o 5 que son mucho más avanzados que otros. El 5, el 5 ahora mismo comprende todos los anteriores, es un compendio de todos Sí, y es gratuito, completamente gratuito. sí, sí, pero también hay, sí, pero con limitado. Tú puedes usar ChatGPT y llega un Ah, momento en el que te limitado, sí, dice, limitado en cuanto a la cantidad, pero eso es. bueno, pero que tienes acceso a él y puedes probarlo, ¿eh? Sí, 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 pero que llega un momento en que en una discusión te dice Sí. que ya deja de ser 5 para ser uno o 2 o algo así, ¿no? Ah, sí, ok. Sí, luego, bueno, y también hay otro, yo uso también Perplexity, que también es... Y a mí lo que me ayuda, sí que creo que me muestra posiciones que yo a lo mejor no me imaginaba sobre ciertas cosas o que no era capaz de pensar. Como que te ofrece posibilidades que a lo mejor tú no, o yo no contemplaba ante Por ciertos ejemplo, problemas. da un Pues lo que ejemplo. eh, a ver, no se me ocurre ahora porque lo he utilizado hace poco. Sí, mira, lo he utilizado hace poco para un tema en el curso de CECAFI y me daba opiniones a favor y en contra por el cual no, o sea, pues, qué argumentos había a favor y qué argumentos había en contra. Y yo a lo mejor había argumentos a favor y en contra que no había barajado hasta entonces. Y es a partir de que te lo pones sobre la mesa ChatGPT cuando puedes pensar sobre ellos. Ok, entonces, que esto, por cierto, es una cosa que antes tirábamos mucho de la práctica filosófica para eso, para tener variedad de opiniones. Ahora se lo preguntas a ChatGPT y te ofrece una visión a nivel mundial, ¿no? De opiniones distintas, ¿sí? Sí, sí. Sí. Yo en este ¿Tú caso para eso lo uso. piensas, Fran, que nos va a sustituir a los filósofos prácticos? Por qué será que, ya sabes, tú eres muy optimista con la inteligencia artificial? Sí creo que va a hacer grandes cosas. No creo que llegue a sustituir. No sé en cuanto a filosofía, sí que en cuanto a psicología se ha puesto sobre la mesa que la gente cada día acude más a ChatGPT en vez de ir a terapias. Y sustituir no, pero competir sí, sí lo creo. Ok, y entonces, cuando le has preguntado al ChatGPT por responder a esta pregunta, brevemente, o si nos lo puedes sintetizar. Sí, pues para empezar te hace la pelota, buena pregunta. Y luego la inteligencia artificial puede ser ambas cosas, dependiendo de cómo se use. Luego habla de cómo puede ayudar, amplificando capacidades, estimulando creatividad, facilita el aprendizaje y libera recursos mentales. No, Y como, Fran, te pido que nos lo resumas, o sea, que nos y des tú sí, la idea, no lo leas. y luego, pues, como un obstáculo que, bueno, pues sí que ya mucha gente, el obstáculo fundamental es que mucha gente ya ha dejado de pensar para acudir siempre que puede a ChatGPT. Ok. Yo ahora os voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cómo es posible hacer eso? Es decir, cuando yo oigo eso, francamente os lo digo, no lo entiendo. ¿Cómo es eso de dejar de pensar para acudir a ChatGPT? ¿Qué, qué puede sustituir tu propio pensamiento? Y porque una cosa es que le pidas a ChatGPT una información, pero dejar de pensar para preguntar a ChatGPT, si alguien me puede decir en qué consiste eso y así lo compartimos, lo agradezco. ¿Tú lo has hecho, Fran? Directamente, te pregunto a ti. ¿Has No, no, utilizado yo así la IA? ¿Has dejado de pensar y has usado la IA por dejando de no, pensar? no No. como sustituto, no, no. Ok, entonces yo lo que os planteo a todos es un poco que rellenemos ese mito, porque no entiendo en qué puede consistir eso de dejar de pensar.
y usar la IA. ¿Sí, Aurélien? Pues si puedo tratar de responder a tu pregunta, digamos, yo diría que yo lo he hecho y yo creo que es cuando uno le pide a la inteligencia artificial que juzgue para uno. Cuando uno le dice, bueno, no sé qué hacer, tengo esas opciones, dime Ok, tú, qué debo decidir? ok. Entonces le planteas, pero le tienes que plantear las dos alternativas o incluso varias alternativas. Sí, sí, sí. Entonces ya tienes un primer trabajo hecho. A ver, no te escuché. Tú dices que ya Sí, están las dices, alternativas hechas, ¿no? cuando tú le preguntas a la IA, un poco también Fran nos ha dicho que en su consulta la IA le respondía cosas a favor y en contra, ¿sí? De una idea. Sí, sí. Y eso lo toma de alguna manera del bagaje universal, porque son ideas que están ahí Sí. en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues unas a un lado y otras a otro, hace dos columnas y organiza todo eso. Y en tu caso, ¿qué le haces? ¿Le ofreces dos alternativas, dos situaciones, una que ella tiene que elegir o cómo lo haces? Sí, 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 le expongo un dilema, le expongo una situación y le Una digo, bueno, situación. sí, le digo entonces, dime tú, cuál es la mejor opción, cuál es la opción más. Entonces, claro que ella expone ambos argumentos, pero igual tiene preferencia. Vale, entonces tú haces un trabajo metacognitivo sobre lo que ella hace Sí. y realmente piensas que eso no te evita pensar a ti. No, claro que el pensamiento está en marcha, pero hay una cierta pereza de fondo, una pereza, ¿cómo decirlo? Sobre los criterios fundamentales que van a propiciar la decisión. Ok, ¿se te ha ocurrido preguntarle a la IA qué criterios estaba utilizando? No, nunca. Es una buena idea, sí. Sí, porque al menos sabrías el camino que ha recorrido, ¿no? Sí, yo creo que tiene criterios pragmáticos, eh, pero habría que preguntarle, sería interesante preguntarle cuáles son tus criterios. Sí, de hecho, seguramente solo puede tener criterios pragmáticos, porque lo que no puede tener son criterios afectivos porque no tiene los sentimientos que Mm. tú tienes. Sí, sí, entonces le La falta eso justamente, inclinación, sí. sí, la inclinación que podríamos llamar incluso inconsciente que tú puedas presentar no la puede Mm. contemplar, ¿no? Sí. Bien, entonces ese sería un buen ejemplo de pereza que de alguna manera... La cuestión es si funciona. ¿Tú crees que funciona? Muy mal, me mostró, mi conclusión es que al final es mejor hablar con un amigo, realmente, hasta el momento, porque Pero no me gustó lo que me... Sí. no te gustó, pero explícanos un poco No. más, porque igual que cuando funciona, cuando no funciona, querremos saber por qué. No funciona porque eh, hay como criterios en una decisión que implica la existencia humana, que implica la existencia de uno. Hay criterios que son afectivos justamente y que no son tan lógicos, eh, que pertenecen al gusto, al sentir, al amor, al cariño, cosas así. Que la inteligencia artificial me parece, por lo menos las que yo use, Cloud y ChatGPT, no toman en cuenta, son secundarios. Bueno, seguramente tampoco se los explicitaste. Es decir, ante una decisión se puede explicitar todo lo importante a una máquina, porque si lo hicieras, imagínate lo que sería. Imagínate por un momento que le hubieras explicitado todo eso. Habrías hecho ya prácticamente el trabajo. Sí, 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 sí. No, y al fin y al cabo, ahora que lo hablo contigo, me doy cuenta de que permitió pensar.
porque al exponerme decisiones que no me gustó, al fin y al cabo, me ayudó a pensar. Entonces, de forma derivada, sí, Ok, de algún modo hubo ahí una externalización que fue un paso. sí. Ok, sí. ¿Y puedes entender por qué una externalización es un paso adelante? Sí, 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 porque permite, mm, eh, mm, permite ver lo que, permite sentir lo que uno no quiere, digamos, permite experimentar lo que uno no quiere eh, y ver de manera desplegada, digamos, la idea que uno tenía confuso en uno. Ok. Se hace más patente. Exactamente, sí, sí, se ve. No. Sí, Ok. sí, sí. Vale, ¿y ahora estás más dispuesto a hablar con un amigo? Sí, 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 me gusta más, al fin y al cabo, sí. Sí, sí, ¿Y sí, sí. qué le vas a decir al amigo? Dice, te fui infiel con ChatGPT, pero ahora vuelvo a ti. ¿Cómo? Que si le vas a decir a tu amigo que le fuiste infiel con ChatGPT. Ah, no, no, pero ellos lo saben, pero sí, fue un experimento durante un momento y no, no, hay algo en lo humano de momento que va más al grano, me parece, hasta el momento. No sabemos lo que durará. Ok, bien. ¿Algún comentario sobre esto de Aurelian? Sí, Ricardo. Estaba viendo las intervenciones que has llevado con Aurelien y, por ejemplo, algo que también hacemos en la práctica filosófica es pensar lo no pensado. Es decir, de alguna manera hay afirmaciones o creencias que estaban y después el animador o el consultor va dirigiendo el diálogo de tal manera que ahora que le has dicho, imagínate lo que pasaría, es provocar una idea que no estaba de inicio. Bueno, pienso que ese gesto es interesante. Ok, gracias. Bien. Homer, ¿levantabas la mano para algo en particular? Sí, para responder al compañero que estaba hablando ahora, ya se me ¿A movió, Aurelian? no sé cómo se llama. Aurelian. Ujú. Dale. Sí, yo creo que sí, tiene razón él en que sí la IA puede pensar por mí. Y un ejemplo es cuando yo, por ejemplo, pido a la IA de darme una estructura de un café filosófico. La IA genera una estructura, pero realmente yo podría generar esa estructura yo mismo, pero la pido primero a una IA que la genera. Quizás después yo puedo intervenir para cambiar esa estructura tal como yo quisiera. Sin embargo, la idea inicial me la dio la IA. En ese sentido, sí, dejé a la IA pensar por mí antes de que yo mismo iniciara el pensamiento. Y es en ese Y sentido. eso, Ujú. sí, ¿y eso qué efectos tiene en ti? ¿Te va Para mí, bien? Sí. sí, yo creo que sí está bien, es satisfactorio porque me, me ahorra el tiempo de estar pensando. Y luego, una vez que ya tengo Para, esa estructura, esto es precioso, esto es precioso. Te ahorra el tiempo de pensar, ¿sí? sí, Y eso es bueno. sí, es bueno, es bueno. Porque, Ok. estamos en una sociedad donde el tiempo es el dinero. Entonces, si yo puedo tener, por ejemplo, 5 minutos en tener una estructura de una actividad en lugar de hacer una hora, yo creo que hay una ventaja. Ya, ya, ya. O sea, es buena la IA, es buena para el dinero, ¿sí? No, aquí no para dinero, para pensar. No, me estoy refiriendo para pensar. Es decir, que No, no, yo te sigo tu razonamiento y decías, me ahorra tiempo, me ahorra pensar, me ahorra tiempo. Y estamos en una sociedad en la que tiempo es dinero, entonces te ahorra
y es bueno para el dinero, para mejorar la cuestión del dinero. También es correcto, También. es Ok. correcto. Ujú. Sí, seguramente, es verdad que seguramente nos ahorrará mucho tiempo, eso es muy probable, sí. Ok, entonces, tiempo y digo, tiempo, sí, tiempo y dinero. Y a efectos de tu trabajo intelectual, ¿cómo funciona? Sí, para mi trabajo, sí, ahí sí me ayuda a generar, ¿no? Hay un diseño que me hace, entonces hay una generación. Yo lo que pensaba, por ejemplo, con respecto a lo que había dicho el primer compañero Horacio, es que sí, es una herramienta. La herramienta sirve para que yo pueda alcanzar lo que no podía alcanzar sin esa herramienta. Entonces hay una ayuda en ese sentido. Sí, la IA ayuda y tiene sus límites porque yo creo que por ejemplo, el trabajo nuestro, ahí la IA no debate. La IA responde a las preguntas. Responde a las preguntas en función de las respuestas que tú le vas dando, te va también respondiendo, pero la IA no debate. Ahí es donde yo discrepo cuando el compañero dice que se inicia la IA debatiendo. Yo no tengo la IA pagada, quizás la pagada debata, pero la que yo tengo, los ejemplos que yo he visto, no debate y si termina dando lo que decía él que es consecuente con lo que yo estoy haciendo, me da razón o luego dice que no, se me equivoqué, no había pensado en esto. ¿Sabes, Homer? ¿Recuerdas lo que hablamos con Horacio? Que Horacio decía que le había dado la instrucción de que le rebatiera. ¿Sí? Sí, de alguna manera ella obedece si se lo pides. Si tú le Porque, pides si tú le pides que te lleve la contraria, al menos de momento, no sé lo que durará, el tiempo que durará, pero de momento sí te rebate. porque está diseñada para dar respuestas. Entonces, cualquier pregunta que uno haga, si el algoritmo va a dar la respuesta, incluso cuando la respuesta esté mal. Ahí No, es no, donde... no, no, no estoy hablando de errores, estoy hablando de que te lleve la contraria. Mm, me puede Si dar tú una se lo respuesta pides, diferente. si tú se lo pides, ella lo hace. Sí, es posible. Ok. ¿Lo vas a probar? Sí, yo lo puedo probar. Intenta Yo, probar a ver que te lleve la contraria, a ver qué se experimenta. un ejemplo, yo sabía, por ejemplo, que el gobierno del Congo había demandado a Apple por comprar minerales de sangre en el este del Congo y por eso aumentar o animar la guerra al este del Congo. Yo pregunté a la IA cuál era la responsabilidad de Apple en la guerra del Congo. La IA me dijo, es que eso es una pregunta muy complicada. Apple es una empresa muy responsable y tiene trazabilidad de minerales y la gente dice eso, pero no es posible comprobar porque es una empresa ética. Dice Sí, eso, sí, pero pero yo, eso no, cuando le preguntas eso a la guía, ni estás pensando tú ni está pensando la guía. Eso es una información, eso ujú, son datos. Sí. No, estamos hablando de contradecir tus opiniones, contradecir tu postura. Si tú tienes una posición en una idea y le puedes pedirle a la guía que te lleve la contraria y debatir con ella, puedes hacer eso. no, yo creo que no. No, ok. No te fías de Horacio. Ok, Pero no entendí. que no te fías de Horacio. Horacio te dijo que sí, que él le dio la instrucción y sí funcionó. Eso, la instrucción sí va a haber una respuesta, pero yo no creo que la IA me pueda debatir. Ok, bueno, hay incrédulos. Lluvia y luego Horacio. Sí, bueno, es para señalar un par de gestos que acabas de realizar en el intercambio con Homer.
hay uno muy bonito que regularmente hacemos y a veces las personas, bueno, causa molestia, ¿no? El que paren el discurso como para que los frenen, ¿no? En este caso tú lo frenaste para resaltar una expresión que él dijo y profundizaste en eso, ¿no? Te paraste un poquito el que le ahorraba tiempo de pensar. Y eso es muy importante, digamos, en nuestro trabajo porque nos ayuda a ser conscientes de esas cosas que decimos muchas veces pues sin pensar, ¿no? Que son parte de nuestro discurso. Y aquí se para dar ese énfasis y profundizar. Y otro gesto también, el de distinguir y clarificar el ejemplo que él dio, por ejemplo, eh, para apoyar el punto que daba, si tú pues no simplemente lo escuchaste y pasaste otra cosa, sino que distinguiste, lo hiciste pensar sobre el ejemplo para aclarar si era pertinente o no al tema en cuestión, ¿no? Eso es importante también, como no tomar todo lo que se da, sino pararnos inclusive en los ejemplos y eso para ver si tienen pertinencia o no al tema tratado. Es interesante. Me encanta que hagáis estas reflexiones los compañeros porque yo misma no me doy cuenta de lo que hago. Así que me sirve mucho para tomar conciencia de lo que hago en el taller. Horacio. Gracias. Si buscamos que la IA no desplace nuestro propio pensamiento, considero que eso está dentro de nosotros mismos. ¿Por qué lo comento? Porque la IA finalmente sigue instrucciones. Es un programa, es un algoritmo. Entonces, si el ser humano tiene la capacidad de determinar exactamente qué es lo que quiero que haga y, y, y hago esta instrucción, va a ser lo que yo le pida. Y la puedo programar para que sea útil y eleve mi propio pensamiento. Y esa es una situación. Y había otro aspecto que se me hizo muy interesante en relación a los jóvenes que buscaban la IA. ¿No será que los jóvenes buscan la IA de alguna manera porque confían más en el sentido de que no hay prejuicios, eh, piensan que no va a haber un error, son más precisos, es más precisa en contestar? Los seres humanos tenemos miles de situaciones y sobre todo cuando platicamos con los jóvenes podemos inducir, podemos hacer miles de cosas. Entonces, mucho dependerá de la capacidad del ser humano para programar correctamente la IA y que realmente sea útil y que nos ayude a mejorarnos a nosotros mismos, porque de otra manera podríamos preguntar para que nos resuelva todo. Entonces, nuestro pensamiento se iría desplazando y entonces entraríamos en un declive, ¿no? En un colapso mundial. Algo así. Bueno, sí. Eh, bien, has dado dos ideas que yo creo que estaban flotando, más o menos, se habían venido dando desde hacía ya un ratito, pero bueno, las has cristalizado más y las has informado. Una de ellas es que podemos de alguna manera instruir a la IA para que nos rete. Y la segunda sería la idea de que la IA en un momento dado puede ofrecer una compañía, podríamos decir, que algunas veces los humanos no nos dan y a menudo nos complican más, ¿no? Si nos escuchan y nos juzgan demasiado o algo así, ¿no? Entiendo que efectivamente los adolescentes encuentran en eso una especie de alivio, ¿no? Cuando no tienen que hablar, sobre todo con un adulto, porque todavía, como dice Aurélien, con un amigo, bueno, pues, pero sí, parece que están encontrando una vía que antes no existía, claro. La cuestión es, como tú dices, saber cómo va a ir evolucionando eso. Jairo, ¿levantaste la mano? Sí, sí, así Oye, es. Orico, Quería dinos proponer que, quería mira, proponer, dinos qué es lo que quieres hacer, porque ahora estamos un momento así como de remanso. sí, quiero proponer una idea sobre la pregunta de si sustituye el pensamiento o si piensa la inteligencia artificial. Ok, Y dale. muy sintética la idea es que no sustituye el pensamiento, evidentemente, pero la IA tampoco piensa porque le falta
la negatividad, ¿no? Negatividad en el sentido de ese trabajo de resistencia. Si le Ujú. dices, contradíceme, te contradice, no te resiste, ¿no? Si le dices, dame la razón, te da la razón. Entonces, falta en Ya, realidad un trabajo de negatividad, ¿no? Que yo diría que es un componente fundamental del pensamiento. Para pensar, ok, ese componente de negatividad o resistencia. ok. No, es interesante efectivamente que la IA esté absolutamente a tus pies, ¿no? Como dices, incluso para contradecirte. Sí, es un poco vertiginoso, ¿no? Parece como que te da un poder enorme también, ¿no? Sí, 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 así es. Ok. Yoriko, ¿qué querías hacer? Me quedé pensando en lo que proponía Homer y un poco con lo de Aurelien. O sea, estaba ¿Vale? pensando en el tiempo y el dinero. Ok. Pero ¿ustedes escuchan algo así como un radio? ¿O soy yo? ¿Cómo? Audífonos. Ya. Uh, Es que escuchaba como doble. No, no, aquí se oye, no se oye. Bien. Pues me quedé pensando en en por qué las personas recurren a la IA y Homer ya después lo respondió que por ahorrar el tiempo, bueno, algo de que generaba o ahorrabas también dinero, ¿no? También que pienso que ahorras dinero, porque justo como vinculándolo con la idea de Aurelien, de ir con un amigo, ir con una persona en presencia, pues requiere eso, tiempo, dinero y esfuerzo, más sumarle que más sumarle que esa persona, pues tiene toda su construcción mental, cultural, etcétera, pues cargada y que lo va a interpretar, no va a va a hacer una interpretación de lo que tú le digas y por lo tanto va a concluir de una manera que a lo mejor no nos guste o que no necesariamente, pues sea razonable, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, nunca he trabajado con la IA más que para pedirle carteles, ¿no? Y lo hace mal. Entonces, pero porque me he resistido a hacerlo. O sea, me he resistido a hacerlo. Sé que se puede, sé que sería un buen experimento. De hecho, me llama la atención que muchas de las personas mencionan como por hacer el experimento, por hacer el experimento, pero yo la verdad un poco me niego a hacerlo porque también pienso que es al final del día, pues son datos que también se están dando de una misma y como Mm, dicen, ¿no? Pues al final tú eres el producto y esos mm, datos se están vendiendo a empresas y es la manera para poder saber qué es lo que la gente está deseando consumir, ¿no? Y entonces ya todas las empresas tienen esos datos y salen los productos y después ya tú los quieres comprar, ¿no? Entonces, siento que eso, por un lado que hay una resistencia de algunas personas, yo soy de esas como de, pues no, porque sé que eso es una cooptación de datos para venderlo a empresas, y por otro lado que también sé que implica, la presencia implica todos estos gastos, ¿no? Todas estas energías, y que a veces cuando las he querido convocar en presencia, también la gente no quiere, porque también justamente quieren lo inmediato. O sea, estamos ya también muy habituados al scroll. Intenta, Yorico, te freno, que tú nos conoces bien, y te freno para que te centres en una sola idea, porque si son muchas, aunque estén unidas, es Pienso demasiado. que me llama más la atención en esta necesidad de lo inmediatez, de la inmediatez. ¿Ok? Y, o sea, dejo de lado la otra de que se ven tus datos, porque creo que es como obvia, pero me centro como en la idea de esta necesidad de inmediatez que las mismas redes sociales te invitan, ¿no? Como al scrollear todo el tiempo, porque en el momento que ya no te gusta algún funcionamiento de la aplicación que estás utilizando, pues la apagas y ya, ¿no? O sigues scrolleando o cambias rápido de otro tema. O sea, como que Vale, esa, quedémonos un momentito en la inmediatez. Y creo que lo has descrito más o menos y más o menos casi la mayoría de nosotros habrá tenido una experiencia de eso, pero ¿qué es lo que no, lo que te parece mal de la inmediatez? pues justo que cuando estamos en presencia con alguien, no puedes hacer eso, no la puedes scrollear, ¿no? No le puedes, pasar el Pero, dedito y decirle.
Pero Cámbiate. ¿te gustaría hacerlo alguna vez? No, 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 por eso te digo, yo no recurro a la IA para hacer nada de No, consulta. pero imagínate que puedes scrollear a alguien que no te gusta. Me acabas de poner un guión de película magnífico, Es que está, creo está que. en Black Mirror. Ah, seguro, seguro. Seguro que está en Black Mirror, sí. Ok. Y bien, ¿y te parece mal eso de alguna manera de tener esa facilidad de evitar las cosas que no te gustan, ¿sí? Exacto, o sea, la Ok. presencia implica Espera, bancarte. porque es muy interesante la idea esta, ¿no? Porque fíjate que tanto en tu primera parte, que aunque dices que lo dejaste atrás y que era muy evidente, hablabas de los datos que se le da a la red y todo eso que estamos alimentando, ¿no? Todo esa red que naturalmente está trabajando con nuestros datos. Ahí de alguna manera lo consideras negativo y en cierto modo estás yendo totalmente contracorriente de cómo va el mundo, ¿no? Porque el mundo no nos ha pedido opinión y lo está haciendo y, y simplemente está ocurriendo, ¿sí? Pero en el caso del scroll o de la inmediatez, lo que de alguna manera dices es que nuestro deseo se ve demasiado fácilmente satisfecho. ¿Es Sí, así? Ok. ¿Y a ti te parece que sería mejor un deseo satisfecho con mayor dificultad? pues si la dificultad implica estar con otra persona como tú, sí, porque si te encuentras con otra persona y que aparte pues tú escoges, o sea, tú invitas a esa persona a tomar el café, no es quien sea, ¿no? O sea, es alguien. Sí. Eh, sabes que esa persona te va a también dar esos contrastes que te va a demostrar, te va a reflejar lo que tú eres de humana, ¿no? Como, no lo estás entendiendo Ok, bien. pero espera, estás aportando muchas ideas pegadas, ¿sí? Entonces, una cosa es la exigencia que tiene una persona real, ¿sí? Sí, Entiendo que es a lo que te refieres, que no la tiene una pantalla, obviamente. La pantalla no te exige nada, una persona real te exige. ¿Es eso lo que quieres decir? es así. Ok. Entonces, ¿qué tiene de bueno que una persona te exija? Pues bueno, que me invita a ser más clara con lo que le quiero decir, cómo se lo estoy diciendo, si estoy usando las palabras, pues que me ayudan a expresar lo que yo realmente estoy sintiendo en ese momento, o ahí me doy cuenta que no, o sea, como esa Ok. exigencia de la presencia de la otra persona me exige ser más exigente con mi propio discurso. Ok. Entonces, la otra persona, la persona enfrente te exige cosas que de alguna manera consideras valiosas ejercer. Sí, Ok, sí, eso por el bien. lado del discurso, pero también la performatividad. O Bien. sea, ¿Conoces esta idea de alguna manera bueno, esto lo hemos manejado también mucho en la práctica filosófica, la idea de pasar del funcionamiento consumista al funcionamiento activo? Y tú es lo que propones, ¿no? exacto. Pasar del consumismo, ¿no? El scroll de la pantalla es consumista y lo que estás proponiendo tú es una persona que produce, que activa su funcionamiento con los demás, ¿sí? Es así. Ok, bien. Y a esa persona que tienes delante no la puedes scrollear. No lo puedes scrollear y también requiere toda tu atención, ¿no? Fíjate O que sea, es gracioso porque tal y como lo dices, nos tenemos que poner obstáculos a nosotros mismos para no ser unos vagos terribles consumistas y no caer ¿no? la tentación. en la indolencia relacional. Ok. Sí, es que yo lo menciono porque después hice algunos trabajos justamente filosóficos presenciales y me di cuenta mucho cómo requería mayor presencia. O sea, no quiere decir que aquí no la tenga, pero incluso en la Claro. vestimenta, ¿no? O sea, en el estar para el otro de cierta manera, ¿no? O sea, ahorita pues ando con una playera, ¿sabes? Como que no voy hacia la calle, ¿no? Entonces, todo lo que implica, por eso decía, no solamente el discurso, sino también la performatividad de estar con el otro, ¿no?
Ok. y de repente toda así de que te llama, ¿qué voy a pedir para tomar, no? O sea, yo hice cafés filosóficos presenciales y de repente pensar, no puedo tomar cerveza, ¿no? O sea, porque la cerveza me puede poner un poco así. O sea, como que más atención, más atención. Yo sentía más esa necesidad de estar presente en el aquí y en el ahora, que Ujú. a veces aquí, por ejemplo, como empecé, porque estaba ocupada, estaba con la cámara apagada. ¿Ves? O sea, estaba atendiendo a mi hija y así como que escucho, pero no, porque estoy atendiendo a mi hija. Entonces, es raro. O sea, la Ujú. presencia y la cámara, o Bueno, las... de todas maneras, el scroll de una pantalla no es igual a un zoom, en cualquier caso. Lo que mm. tú ahora mismo estamos teniendo una cierta exigencia la una con la otra, ¿no? Sí, ahora ya me vine para acá y ya pude, ¿sabes? Pero, o sea, pero ese momento de que puedo apagar la cámara, ¿no? O Ajá. puedo, eso es como lo que no, siento que no termina de gustarme, ¿no? Ok, muy bien, pues sí, Aurelia, ¿qué es lo que quieres hacer? No, que quería participar para una idea, digamos. Dar una idea nueva. Sí. ¿Es una idea nueva? No, tiene que No. ver con algo que estaba planteando Homer hace un Ok, tiempo. dale. Sí. Es que él hablaba de lo que decía la inteligencia artificial con respecto a las guerras de su país, ¿no? Ok. Eh, entonces, la inteligencia artificial le decía cosas morales. Le decía, no, ¿cómo se le ocurre? Me parece que era lo que él decía, ¿no? ¿Cómo se te Bueno, ocurre? le decía que era un tema difícil, bueno, de alguna manera esquivaba la respuesta, sí, no la daba, Ex- sí. Exacto. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, eso es un problema, es una cosa en que no ayuda a pensar, sino que es un obstáculo, es que es Ajá. moral, es muy moral, y su moral es la de los países o de los programadores, digamos, las personas que programan esas inteligencias. Entonces, eso yo creo que puede ser un problema Bueno, cuando uno les hace, más que moral tiene temas tabú. tiene temas tabús. Sí. No sé por qué le llamas moral a eso. Eh, pues el tabú no pertenece a la moral. Yo diría que sí. Sí, sí, es verdad. Porque una Tendría vez, algo que ver con... pero no es lo mismo el tema tabú en el caso de la IA, no es exactamente porque tenga una moral, sino porque realmente hay zonas restringidas en sus contenidos. sí, Pero, no, pero la IA no decide la moralidad de eso. Si no, acaso son los programadores los que son morales en ese caso, no la IA. sí, sí es cierto, es cierto. Claro, la IA lo Sí, que sí. tiene es unos límites, ¿no? Agujeros negros por los que no quiere pasar y Sí, los tiene limitados. Y lo gracioso del asunto es que te lo dice, ¿sí? Eso no se toca. sí, Y sí, sí, eso es sí. divertido, ¿no? Porque eso es como a la antigua, cuando le preguntabas a un abuelo o algo así, a una persona mayor, algo inconveniente, y te decían, no, de eso no se habla. Sí es cierto. Sí, eres Sí, sí. no es diferente al fin y al cabo sí, de un abuelo, entonces. Sí, pero bueno, la idea del tabú es interesante, sí. Ok. Sí, sí. No, y en ese sentido, efectivamente, a ver, yo diría que ayuda a pensar, que ayuda a pensar sobre los tabús, ¿no? Tal y como ha explicado Homer, además, puedes ir tanteándole sobre cuestiones muy concretas y ver qué es lo que tiene fuera de su consideración y empezar a hacer un mapa de lo intocable, ¿no? Sí. Sería curioso, sí. Ok, sí, bien. Bueno, en realidad no hay demasiada polémica. ¿Sí, Lluvia? ¿Qué ibas a Bueno, decir? igual para señalar gestos que hiciste con la intervención de Yoriko. Bueno, ella te dio, como tú le hiciste ver, muchas ideas, entonces le pediste elegir, ¿no? Muchas veces eso es difícil para uno, él quiere aportar, quiere hablar, quiere decir todo lo que tiene en la cabeza y elegir pareciera una
digamos, una exigencia muy cruel. En este caso vimos la utilidad de que ella se decantó por una idea nada más, porque tú la llevaste precisamente a profundizar sobre esa idea digamos, a dar una postura respecto a la IA, ¿no? Que es el tema. Siempre vuelves, en cada participación, esto no lo he dicho, pero lo he visto, siempre vuelves como a centrarte en la pregunta inicial, como a, a sacarle, a extraerle a la persona esa postura que tiene respecto a la IA, aunque diga su comentario de manera velada o lo que sea, tú haces que lo exprese claramente. Eso era lo que quería decir. Vale, bueno, tengo que decir que en general todas las intervenciones no han sido nada problemáticas porque a veces es verdad que un café, por ejemplo, una cosa que ocurre mucho en los cafés filosóficos es la compulsividad en la palabra. Como tú decías, lluvia de querer decir muchas cosas, ¿no? Y no ha sido mucho el caso aquí. Entonces, en ese sentido no ha habido mucho trabajo que hacer. Pero sí que es un trabajo importante en un café filosófico, sí. El parar de alguna manera el río de ideas que los demás casi no pueden manejar, ¿no? Ricardo, ¿habías levantado la mano? Sí, para mostrar otro gesto que has hecho con Yoriko, igual vi que le dijiste, pasamos de como de un paradigma consumista a otro creativo, y creo que ahí el animador identifica los paradigmas, que es un trabajo de conceptualización, y Ujú. también los propone a trabajar. Entonces es un gesto que creo que te sale natural, pero que es un trabajo, ¿sí? Lleva tiempo ir identificando paradigmas para proponerlos. Sí. Sí, en este caso ha habido un momento en el que me he debatido, digo, bueno, trabajo con Yoriko la conceptualización, que lo ponga ella, pero es verdad que en un café filosófico centrar mucho en una sola persona resulta un poco corta el ritmo del café. Entonces, también pensando que era una conceptualización que Yoriko, porque la conozco, pues conocía bien, pues lo he ofrecido un poco para más o menos rápido, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que en un taller eso lo habríamos trabajado más despacio y los conceptos los habría puesto ella. Sí. Pero bueno, el café tiene un poco un ritmo más ligero, ¿sí? Sí. Ok, bien. No sé si hay personas que quieren intervenir que no hayan hablado. Si tuvieran algún comentario que hacer sobre su experiencia de la IA, por ejemplo, como muchos han dado, ¿no? Que si es positiva o es negativa o... Bueno, Maciel, Mercedes, hola, no voy a aprender, no puedo aprender la cámara. Los ok, estuve escuchando al principio por Facebook, no podía entrar, pero ya entré y los estuve en Facebook escuchando. Y bueno, yo quiero platicarles sobre mi experiencia de la IA. Yo solamente he utilizado en una cuestión educativa que es en la parte de evaluación, ¿sí? Para los exámenes, que en este caso se llaman, bueno, es la plataforma de Quizzes. Y bueno, ahí tú puedes generar exámenes y la IA te puede ayudar. Claro, con la misma información que tú generaste, por ejemplo, la misma información que yo he generado, ¿sí? A través de los cursos y donde la IA solamente me ayuda al formato prácticamente del examen, ¿sí? Y de esa forma, pues te ayuda en el tiempo, ¿sí? Pero ok. esa es la única manera en que yo lo he hecho. Y bueno, tiene esta parte a favor, ¿sí? Y en contra, yo he estado escuchando tanto las posturas como la IA, o sea, la inteligencia artificial como sí, pero también la parte de los programadores en esta parte. Bueno, los programadores desarrollan estas tecnologías deben de tener un objetivo, un motivo, ¿sí? Específico y también una cuestión moral, o sea, ¿sí? Pues se supone que hay una parte ética ahí de los que desarrollan esta tecnología. Las preguntas, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero realizar? ¿Por qué quiero
que exista esta inteligencia artificial? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito principalmente? Sí, que sería muy padre también tener como un café filosófico con los programadores, como para hablarlo y discutirlo ahí, en esta parte, ¿sí? Pero ya en el uso de la IA, ¿cómo usamos la IA? Pues eso también tiene una responsabilidad ética, cómo la vamos a emplear y por qué la vamos a emplear, ¿sí? Entonces, ahí más bien, Minerva, te paro un momentito porque llevas sí, bastante rato hablando aparte de la primera parte que quedó claro que lo utilizabas para hacer los exámenes y que te ayudaba con los contenidos que tú ya habías dado previamente, esta segunda parte para mí es bastante confusa. No sé muy bien qué es lo que quieres decir. ¿Puedes resumirlo en una frase? sí, sí lo puedo, lo voy a resumir, ¿para qué usamos o para qué, o cuál es, más bien, cuál es el propósito para usar la IA? Ok, vale. Entonces, es una pregunta que lanzas al café, al resto de los compañeros, ¿sí? Ok, sí, gracias. Pero fíjate, Minerva, que algunos ya te han dicho para qué la usan, ¿sí? Sí, así es. Ok. Entonces, si ya tienes ya varios ejemplos de varias personas porque además ha sido variado. Hay personas que lo han utilizado para un dilema, hay otras personas que lo han utilizado para hacer un gráfico y que, bueno, lo han dejado de utilizar por otras razones, pero bueno, te han dado varias opciones. Horacio lo utilizó para discutir, en fin. Entonces, ¿qué es lo que esperas de los demás a tu pregunta? Pues para mi pregunta es, si mencionan que hay una parte, dice, bueno, es que hay una parte negativa de la IA, entonces ahí más bien tiene que ver la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad que cada persona o desde su parte ética, finalmente, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué la quieres utilizar? Porque no, Ok, porque decimos, es entonces, que es negativa, ok, pero bueno, entonces, si tú ya la vale, usaste, entonces vale, ¿cuál es la responsabilidad ética? vale, lo que propones de alguna manera es que cada cual se pregunte para qué la quiere usar y que tenga de alguna manera responsabilidad en lo que responda, ¿sí? Así es en lo que responda. Ok, es una apelación a la responsabilidad individual. Así es. Ok, eres nuestro ángel de la guarda. Ok, gracias. Voy, prendo la cámara, déjame a verlo, Vale, ¿sale? vale. Para prenderla. Ok. Vale, pues nada, sí, entiendo que Minerva está preocupada también por el lado ético. Eh, si alguien tiene algo que decir en relación con esto, pues igual. Agustín, dinos. Sí, hola, buenas. Hola. Bueno, estaba pensando sobre lo que estaban hablando mis compañeros y sobre esto que has mencionado también al principio, de que al parecer los jóvenes están diciendo ahora Espera que un momentito, consideran. Agustín, espera un Sí. momentito. Simplemente no vas a responder a lo que dice Minerva, ¿no? Vas a pasar a otra cosa. Ah, sí, sí, perdón. Vale, ok. No sé Vale, si solamente puedo. por. Sí, sí, sí. Si no hay nadie que quiera responder a Minerva, de momento podemos pasar a ti, sí. Luego a lo mejor a alguien se le ocurre alguien quiere abordar la cuestión ética. Sí, Sí, dinos, vale, no, Agustín. es que he visto que algún compañero creo que había levantado la mano esta digital o no sé, pero como he visto que la ha quitado he pensado que no quería nadie, o sea, como que nadie iba a responder y por eso iba Bueno, a yo introducir no otro. sé, no sé si había alguien pendiente, No pero sé, tú es que me ha habla. aparecido alguien aquí, pero. Vale, Sí, vale. bueno. ¿Es audible? Dinos, Ah, sí, creo que ¿cómo? era él, sí. Digo Cali. que si se escucha. Se escucha, José Antonio, se escucha. Muy bien. Muy amable compañero. No sé si puede intervenir o que él siga. Sí, dinos qué es lo que quieres hacer, José Antonio. Ah, quería, ah, bueno, quería responderle a Minerva, Ok, pero dale. Ujú. Pero ahora quiero más bien retomar las ideas de Homer y de Jairo que dijeron más anteriormente.
Ok. Vale, entonces, ¿te parece más interesante lo que otras ideas que las de Minerva? Ok, dale, Ah, dale. bueno, es que la idea de Homer me interesó en dos sentidos. El primer Puedes, sentido, perdona un momentito, ¿puedes reproducir la idea? Porque ya no sabemos muy bien cuál era. oh, que iba a retomar dos sentidos de lo que dijo el doctor Homer, Sí, que pero era, ¿qué era? Sí. ajá, en primer parte, que la inteligencia artificial eh, piensa por ti mismo, ¿no? Esa era la idea, Piensa en tu si lugar. mal no recuerdo. Ajá, que piensa en tu lugar. Sí. Y yo considero que no, que es imposible que la IA pueda pensar por ti. ¿Por qué? Ok. Pues porque lo más que podría hacer una inteligencia artificial sobre el pensamiento humano sería dar información sobre los pensamientos humanos. No sé si me doy a entender. Sí, pero cuando hablas de humanos, hablas de 7.000 millones 8.000 millones de personas. Claro, que serían las ideas de esas personas Vale, pero en forma ahora dice, de vale, información. pero tú quieres reivindicar el hecho de que nada puede pensar por ti, pero nos estás diciendo que la IA te está aportando las ideas de los humanos, pero los humanos son mucha gente, no solo tú, ¿Cierto? ¿ok? Pero, Entonces, ujú. Sí, o sea, la idea era eso, era como poner en juicio si realmente tenemos la capacidad nosotros de pensar por nosotros mismos o ya de antemano ya estamos determinados a que alguien más piense por nosotros, ¿no? Y ¿eh? sería como una cuestión que dejo en el diálogo, para el café. Ok, yo te planteo esto, José Antonio. Es verdad que todos nosotros hemos tenido alguna vez la experiencia de pensar ideas de otros, es decir, de tomar ideas de otros y de alguna manera manejarlas, ¿no? No, no las has creado tú, pero manejas ideas de otros. Eh, Entiendo que lo que estás diciendo es que la IA no hace otra cosa y que realmente es lo mismo, que podemos estar manejando ideas de la IA igual que manejamos ideas de otros humanos. ¿Eso es lo que quieres decir? Claro, y bueno, Entonces, en ese no, sentido, hasta ahí. Ajá. La IA no sería nada nuevo. No, Ok, bien, no. bien, vale, Ujú. de acuerdo. Bueno, para mí es De clara acuerdo, la idea. Sí, vamos a ver si los sería, demás. Creo que Jairo quiere responderte, ¿no? No, ¿No es para eso? más bien solo apuntar que si podemos ir perfilando al cierre. Ok, sí, de acuerdo. Mira, solamente le vamos a dejar a Agustín intervenir, pero Agustín, como te conozco de ayer y eres un poco largo en cuanto a tu discurso, ¿puedes resumirlo mucho? No, no puedo. No puedes. Imposible, es biológicamente imposible. Ok. Bueno, pues nada, ahí tenemos el ejemplo de una persona que reconoce sus limitaciones. Es un buen final. Vale, pues Jairo, si quieres, nos pasamos al final que tú quieres, que tú digas. Bien, bien, muchísimas gracias. Primero agradecerte, Mercedes, por facilitar esta discusión, este diálogo entre todos que fuimos tejiendo. Ilustrar también, sobre todo, pues, algunos de los principios de la práctica filosófica, ¿no? Que por ahí fueron haciendo hincapié Lluvia, Ricardo, Aurelien también, ¿no? Fueron señalando como momentos precisos de cómo se usan algunas habilidades o herramientas específicas de la práctica filosófica. Y me parece que eso fue bastante enriquecedor porque a la vez que íbamos teniendo este diálogo como en torno al tema, tuvimos como estos atisbos metacognitivos, ¿no? Para saber qué estaba pasando y qué estaba haciendo Mercedes y que incluso me pareció bien interesante Mercedes como en algún momento
dijiste que a ti misma te ayudaba a ser consciente, ¿no? De eso Sí, que a sí, veces, sí, a lo mejor ya lo haces sí, espontáneamente, ya lo sí, tienes como que tan trabajado que ya lo haces al mm, natural, sí, y escucharlo de otros te ayuda a hacerlo consciente, ¿no? Entonces, eso me pareció increíble. sí. Yo quisiera como ir concluyendo con un par de cuestiones muy sencillas. La primera, pues preguntarles, ¿no? A ti, Mercedes, y al resto del equipo, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de la práctica filosófica o de la consultoría filosófica? Y quizás especificarlo más, ¿no? ¿Cuál es su visión o por qué es tan... ¿Qué la podría distinguir de otros acercamientos, digamos, a la práctica filosófica? Vale, yo voy a empezar con la idea de una visión que creo que, bueno, a mí me habita desde siempre, que es la idea de que el consultor filosófico fundamentalmente es una persona que se trabaja a sí mismo. Y se trabaja tanto que llega un momento en que tiene que trabajar a los demás. Pero la idea fundamental es el trabajo sobre sí mismo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a veces llegan personas a nuestra formación que de antemano ya quieren eh, constituirse en, de alguna manera, el provocador del pensamiento de otros sin haberse trabajado a sí mismo. Eso me parece un imposible. En nuestra forma de entender es imposible. Porque el trabajador o sea, el filósofo que se haya trabajado a sí mismo va a saber, como tú acabas de decir, hay cosas que a mí ya me salen de manera natural y que Ricardo, Lluvia y Eugenia han subrayado, pero que yo ya ni me doy cuenta de qué hago. Pero porque lo tengo introyectado, lo tengo perfectamente trabajado desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, pues ya. De hecho, esta mañana estaba en la playa con una gente y me he puesto a hacer un cuestionamiento a un niño pequeño, un niño que estaba en la playa, y me ha encantado cómo me ha seguido, pero yo misma me decía, hace tiempo yo era incapaz de hacer esto. De preguntar a un niño, tendría 8 o 9 años, y ahora lo hago con un gusto y un placer y realmente el niño estaba encantado, ¿eh? Feliz también de seguirme en el cuestionamiento. Entonces creo que, bueno, al final la idea es eso, cambiarte a ti mismo, fundamentalmente. Esa es la visión del IPP fundamental. Y luego, bueno, voy a dejar a mis compañeros que digan también su visión, pero lo que nos diferencia, bueno, quizás les dejo a ellos, sí, pero bueno, si no, si hay algo que ellos no digan, yo lo diré, lo añadiré después. Sí, bien, bien. Entonces escuchamos a Lluvia, Aurelien, Ricardo, si gustan responder. Nada más quería como que resaltar esto que decías, Mercedes, que me hizo pensar en esta metáfora que está presente desde la filosofía antigua del filósofo como aquel que se esculpe a sí mismo, ¿no? Sí. Primero a sí mismo, se esculpe a sí mismo, después va con los demás, ¿no? Pero está primero ese Se trabajo. esculpe, el ir con los demás es la continuación natural. Claro. Es de alguna manera, es verdad que hay un pequeño salto vertiginoso, pero en el fondo, cuando te pones en el límite de hacer eso, de hacer pensar a los demás, solamente necesitas un poco de arrojo, bueno, un poco de ánimo, pero lo está pidiendo. El hecho de que tú te trabajes a ti mismo realmente, finalmente termina pidiendo el hecho de trabajar con otros. Bien. Sí, 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 bien, bien. Pues entonces, Lluvia, Aurelien, Ricardo, ¿verdad? Adelante. Sí, continuando un poco en la misma línea que ha dicho Mercedes, que es como una continuación, pienso que, por ejemplo, yo me había capacitado por un tiempo en la consulta filosófica, pero no me había apropiado de ciertas competencias y actitudes filosóficas. Es decir, que conozco teóricamente algunas habilidades y competencias como la de problematizar, conceptualizar, argumentar, pero siento que apropiarse, es decir, la autoapropiación es un paso fundamental, porque esa autoapropiación es también la que después pedimos al otro. En algún momento invitamos al otro a apropiarse de su propio proceso de pensamiento, de sus propias actitudes, a hacerse consciente de sí mismo. Entonces, coincido en esta idea de trabajarse a sí mismo como una forma de autoapropiación consciente. Eso me parece a mí fundamental
que, que se trabaja en el taller de prácticas y que se difunde. Es un poco dando ese matiz. Qué bien, esa autoapropiación consciente. Gracias, Ricardo. Lluvia. Sí, bueno, a lo mejor voy a repetir. Lo que comentaba Ricardo es como lograr esta autonomía del sujeto, ¿no? Como el propósito de trabajar tanto las prácticas filosóficas como en la consulta misma es llevar a la persona como en el camino a apropiarse de estas herramientas, a ser consciente de sí mismo y pensar por sí mismo. No le vamos a dar como, no lo vamos a hacer como cliente permanente toda su vida, ¿no? De que venga con nosotros cuando quiera pensar un tema, ¿no? En principio somos esa alteridad, ese otro con quien pensar, pero el propósito es que él mismo desarrolle esa alteridad para sí mismo, ¿no? Que sea ese otro, que aprenda como a cuestionarse a sí mismo, a revisarse, a hacer esta metacognición de su propia vida, ¿no? Ese sería como también, dije lo mismo con otras palabras. Bien, fantástico, fantástico, Lluvia. Gracias. Aurelien, no sé si gustas añadir algo. Sí, quizás con respecto a lo que diferenciaría, digamos, la forma de trabajar del taller de prácticas filosóficas y del IPP en general de otras formas de trabajar, o pues sería eh, mm, el enfoque, no sé si el enfoque, pero digamos el interés por el trabajo de actitud. Eh, digamos que es una parte del trabajo que se molesta, difícil, puede generar bastante disgusto, eh, y, y sí, es una parte del trabajo también que intentamos hacer, a pesar de que es difícil, a veces requiere mucha valentía de parte del consultor y a veces hace falta, pero sí, el trabajo sobre la actitud de pensamiento y por extensión la actitud en general, la actitud existencial, pero lo que se hace en la consultoría o en un taller, ahí Mercedes lo ha hecho de manera corta, breve, pero ha hecho ciertos trabajos de actitudes sobre, y siempre es como un doble, un trabajo de doble espejo, ¿no? Como uno refleja la actitud de la persona y muestra a la vez una actitud alterna, ¿no? Por ejemplo, si hay rigidez del pensamiento, uno invita a ver la posibilidad de la flexibilidad. O si hay espíritu de serio, uno trata de mostrar que se puede tomar la cosa con humor, digamos. Este, sí. Bien, bien, bien. Me encanta porque en lo que dijeron Ricardo, Lluvia y también tú, Aurelien, de alguna manera se adelantan a mi próxima pregunta, que va a ser casi la última. Porque hablaban en buena medida del tipo de filósofo práctico que van formando, ¿no? Que Lluvia decía, pues también alguien, es alguien autónomo que va desarrollando todas estas habilidades. Eh, y tanto Ricardo como tú, Aurelien, hablaban de una cuestión de actitudes y también de competencias. Entonces, de manera muy sintética, yo les preguntaría, para ustedes, para el taller de prácticas filosóficas, ¿cuáles consideran que son esas competencias y esas actitudes esenciales, ¿no? Que se desarrollan cuando alguien se acerca con ustedes y se forma con ustedes. Quien guste. Tú quieres tenernos aquí 2 horas más. Muy sintético, así, si pudieran dar un resumen. Así. Yo voy a decir una bueno, un poco como mi primera intervención también se refería mucho a mí misma, ¿no? A mi evolución. Yo creo que la actitud más importante de un consultor es la escucha. Eh, es algo que se va profundizando y se va descubriendo durante años. Es decir, que al principio uno escucha como puede, porque realmente la mente de cada cual está llena y con el chiste este, ¿no? Del hombre que va al sabio tibetano y de alguna manera le demuestra que no puede llenar más la copa porque tiene la copa llena y entonces no puede recibir nada, ¿no?
partiendo de ese momento en el que efectivamente el consultor filosófico tiene su cabeza, además, llena de preocupación, porque también está llena de la preocupación por saber qué decir al otro, ¿no? Es, en el fondo, preocupado por sí mismo hasta el momento en el que uno va vaciándose de esa preocupación y precisamente con la maduración de ese vaciamiento lo que se produce es la escucha del otro de manera muy activa, porque uno está de alguna manera capacitado para recibir, ¿sí? Entonces, eso es un proceso largo, pero que yo juraría que es el mayor trabajo que podemos hacer como actitud de consultor. La escucha del otro, vaciarse de sí mismo, pero vaciarse de sí mismo es largo porque uno está lleno de preocupaciones, ¿no? Claro, Y mientras tienes tú la preocupación por ti mismo, no tienes orejas para los demás. claro. Gracias, Mercedes. Lluvia. Sí, bueno, otra de las actitudes que está ligada a la que acaba de decir Mercedes, por supuesto, es este asombro, ¿no? O el interés en el otro, ¿no? El, digamos, el pararte y frenar también tus ideas respecto a lo que el otro te está diciendo, como decía ella, vaciarse y entrar en la idea, ¿no? Y va mucho con el trabajo que hacemos y que Mercedes bien decía desde el inicio de la crítica interna que practicamos en nuestros tanto talleres como en la consulta. Eh, este interés en el otro sin traer como, digamos, o compararlo con otras más que es en función de problematizar o de ampliar su pensamiento, ¿no? Sino, digamos, em, sí, eso, el asombro, el interés en el otro, para no enredarme, estoy entrando en otros lados. Bien, muy bien. Gracias, Lluvia. Bueno, no sé, Ricardo, Aurelín, ¿quieren agregar algo o vamos bien? Yo nada más agregaría, por ejemplo, que es muy general esta actitud de, de, de la brevilocuencia. En algún momento se habla de no dispersarse, de Ujú. que mucho es poco claro, y en algún momento uno, por ejemplo, en su proceso de autoapropiación, busca sosegarse, frenar un poco todos esos pensamientos, y pienso que el sosiego es parte del trabajo que hace uno como filósofo práctico, sobre todo para no volverse como filósofo práctico alguien que termine siendo el que emite los discursos. Es decir, en algún momento hay gente que le gusta hablar y bueno, creo que el filósofo práctico más bien se detiene a pensar la pregunta, ¿no? Pienso que el sosiego es fundamental. Creo que ya está un poco ligado a lo que se ha dicho anteriormente. Claro. Bien, y que además tuvimos una pincelada, una muestra, un deguste de esto, ¿no? Durante esta sesión de café filosófico, tanto de la escucha, del asombro, de ese sosiego, ¿no? Lo estuvimos vivenciando en este encuentro. Y bueno, paso a una pregunta que es la última, ahora sí, una pregunta de tono más pragmático, si se gusta, porque bueno, yo decía al inicio que el taller de prácticas filosóficas es una de las escuelas avaladas por el Colegio Mexicano de Consultoría Filosófica, lo cual significa que en sus formaciones, o quien tome alguna de sus formaciones, va cubriendo algunos de los requisitos indispensables si quiere llegar a ser consultor filosófico, ¿no? Avalado por el colegio. Entonces, esta pregunta pragmática es que ustedes están próximos a abrir una formación por ahí del 13 de septiembre, si no me equivoco. Entonces, pues les preguntaría si alguien está interesado en formarse con ustedes, eh, cómo le puede hacer, cómo los contacta, o si ustedes quieren dar alguna información adicional ahorita sobre esta formación, pues adelante. Lluvia, te dejo. Ok. Bueno, tenemos un curso en línea con duración de 3 meses. En este curso vamos entrando, como bien marcaba Mercedes durante su café, en el taller lo veríamos como más con más pausa, más profundidad, más lento. Vamos trabajando las competencias una a una, dedicamos 2 semanas para trabajar cada competencia filosófica, argumentación,
conceptualización, problematización, formulación de preguntas. Y dentro de este trabajo que hacemos, lo combinamos. Hacemos un trabajo, digamos, hacemos que la persona que vive el taller haga un trabajo individual a través de los ejercicios prácticos que montamos en la plataforma y que a su vez son retroalimentados por un tutor que tiene durante toda la formación. Em, y lo combinamos con el trabajo en grupo, ¿no? Con un formato como el que acabamos de ver del taller, perdón, del café, pero en taller, con ejercicios prácticos también, donde todos, como vieron aquí, se contribuye con el pensamiento de cada uno. El trabajo sobre el pensamiento de cada uno se contribuye como a la clarificación y a la comprensión de esa competencia que se está revisando. Eh, También, bueno, hacemos lo que es un seminario de inicio y cierre. Empezamos primero con un taller de bienvenida para entrar suave, ¿verdad? Porque estos talleres son exigentes y como vieron, pues demandan atención y demás. Entonces, así la gente se programa y es hasta el segundo fin de semana del curso que se hace el seminario inicial, que consta de 4 talleres, 2 en sábado, 2 en domingo, 2 horas cada uno, con media hora de descanso entre uno y otro. Ya les daremos bien los horarios. Solo si les doy el horario del taller, digamos, que se hace sábado con sábado de manera regular durante estos 3 meses para, digamos, la formación inicial, porque vamos a abrir 3 grupos. La formación inicial es de 9 a 11 en horario de México. Y si me ayudan bueno, ya harán las conversiones de tiempo, los que nos escuchen desde otros puntos del, eh, que no sean de aquí locales de México. Em, Hacemos también, como les decía, el seminario de cierre. Oscar Brenifier tiene participación en nuestro curso. Él da un taller cada mes, trabaja con nuestros alumnos sobre alguna competencia que nosotros le vamos requiriendo. Em, y tienen también una consulta filosófica con el tutor, porque siempre cuando trabaja uno con el pensamiento, trabaja con uno mismo y se van, como digamos, despertando cosas, moviendo cosas en uno. Entonces, también damos la consulta filosófica como parte del curso, como para poder trabajar de manera directa y personal con estas cosas que están moviéndose, ¿no? Esto es lo que digamos, y se me olvidaba el chat de Telegram. Tenemos un chat de Telegram donde también somos muy activos. Hacemos que digamos, los que están inscritos trabajen también de manera durante toda la semana sobre algún ejercicio que es un poco más breve, más lúdico, pero sobre la competencia que estamos trabajando. Entonces, es trabajo intensivo, como se lo pueden imaginar. Se requiere compromiso, se requiere atención, pero también es bastante llevadero porque el trabajo, digamos, es a nuestro propio ritmo, el de entre semana, y lo único que tienen que, digamos, comprometerse es estar pues la mayor cantidad de tiempo posible en los talleres presentes, ¿no? Porque es como se desarrolla esta habilidad, ¿no? Con la presencia, ¿no? Hay manera de sustituir asistencia si es que algún momento se les atraviesa algo, pero en la medida de lo posible se les requiere pues su presencia, ¿no? En los talleres. Y bueno, también vamos a abrir otras formaciones para los que ya han estado en nuestros cursos. Hay posibilidades de continuar, no solo es la inicial. Ahí también ofrecemos una formación de intermedio y de avanzado, por supuesto, con especializaciones como consultor filosófico o tallerista. Pero para estas, digamos, otros 2 cursos sí se requiere haber pasado por el curso inicial. Aunque, digamos, ya sean personas que tengan experiencia en la práctica y demás, como nuestro trabajo es en base, como ustedes vieron, a las competencias, pues se requiere de esta ejercitación en las competencias, ¿no? Y es un trabajo que nunca acaba, ¿eh? Yo pasé por el curso inicial como 20,000 veces. Sí. Sí. Muy bien. Mercedes.
Excelente, muchas gracias, Lluvia. Creo que es una información, Eh, un panorama bastante completo. Mercedes, ¿quieres agregar algo? Sí, solamente comentar que Mirna ha escrito en el chat que estaba interesada. Le he puesto si puedes pinchar, Mirna, en el enlace que te he enviado, ahí tienes información y también tienes los precios. Y bueno, en principio, Lluvia efectivamente ha hecho una exposición muy detallada de lo que es el curso y simplemente, bueno, pues que estamos siempre como muy en contacto, muy activos y, y bueno, el que quiera trabajar, desde luego, va a encontrar en el equipo muchísimo acompañamiento. Y el que quiera estar un poco más cómodo, pues bueno, pues estará ahí bien, le aceptamos, pero nos gusta la gente que trabaja, la gente que aprovecha el tiempo, ¿sí? Un poco lo de Homer, ¿no? Que el tiempo es oro. Sobre todo porque el tiempo es la existencia de uno, ¿no? No por otra cosa, sino que nos va la vida en ello. Y nada, pues simplemente y animaros a que trabajéis sobre vosotros mismos de cualquier manera, ¿no? Pero lo nuestro es una posibilidad, pero seguramente hay otras muchas. Y la IA también está ahí. Muy Que bien. yo creo que vamos a introducirla en el curso, ¿no? Lluvia, yo creo que algo va a haber que hacer. Algún ejercicio con la IA vamos a tener que hacer. De hecho, Alguna discusión. he estado leyendo un artículo que ha escrito Oscar Benigier sobre la IA, que es una apología de la IA, se llama así el LS. Si acaso, Jairo, te lo envío para que si quieres Sí, lo reenvías. claro que sí. Es muy bonito. La verdad es que a mí me ha encantado, me lo he pasado muy bien leyéndolo. Sí. Bien, bien, lo esperamos entonces para poder Sí, leer. sí, te lo envío ahora en cuanto terminemos. Bien, Bueno, pues yo no gracias. tengo más cosas que añadir, ¿sí? Jairo, ¿sí? Pues si no hay más, no sé, Ricardo, Aurelien, si quieren. Jairo, a lo mejor alguien de los que está en la pantalla quiere preguntar algo también. Claro que sí, también si alguien del público asistente tiene alguna pregunta, alguna inquietud, ahora es el momento. Ah, yo, Adelante, sí, Minero. sí, sí estaba prendido. Adelante. Este, yo también estoy interesada en este curso, incluso ya me comuniqué con Lluvia y por ahí también le mandé mensaje a Ricardo, porque bueno, me comentaron para ver lo de los costos y todo eso de las inscripciones y las promociones que podían tener. Entonces, por ahí para que pues me respondan y de esta forma también yo pues organizarme. ¿Ok? Listo, Mine, ya te hemos respondido, por cierto, ahí en tu Ok, WhatsApp hay un mensaje para ti. ok. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión que quisieran preguntar, comentar? Eh, Jairo, no sé, ¿tú puedes hacer llegar este texto que te decía a la gente? Porque si no, lo voy a poner en la página web y si tecleáis taller de prácticas filosóficas, lo pondré ahora dentro de un ratito porque no lo he subido hasta ahora y ahí lo podréis descargar, Ah, bien. junto con muchas otras cosas, ¿sí? También os animo a buscar la página de Óscar Benicier, que es benicier.com, y también tiene muchos textos para descargar. Sí. Así es, así es. Entonces, bueno, si no hay más, les, les agradecemos a Mercedes también sobre todo por la facilitación de este encuentro, de este café filosófico. Gracias a Ricardo, a Lluvia, a Aurelien, miembros del equipo de taller de prácticas filosóficas. Y bueno, a todo el público asistente también les agradecemos por su disposición, por darse este espacio en un domingo y estar aquí filosofando. Les recordamos que pueden encontrar más información sobre el taller de prácticas filosóficas en la liga que está aquí en el chat. Como ya lo señaló Mercedes, también pueden seguirlos en las redes sociales y, por supuesto, también al Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Y bueno, yo cierro diciendo que, como decía al inicio, este tipo de espacios busca poder visibilizar ese gran trabajo que en este caso hacen las escuelas formadoras
para consolidar la práctica filosófica, ¿no? En nuestro mundo hispanohablante. Entonces, pues eso, muchas gracias y nos encontramos en un próximo evento. Tengan todos un lindo domingo. No, gracias a ti, Jairo. Gracias. Sí, muchas gracias, Jairo. Gracias. Sí, gracias por el espacio. Gracias. Gracias, Jairo. Hasta luego.